Bienvenidas y bienvenidos al Bar Litoral, un espacio de conversación en torno a lo humano, a lo divino, a lo bendito y a lo maldito. Con Angelo Piratini acá en la Z. El bar litoral comienza, se abren los corazones, piscola su vino pilsen, se sirven las confesiones. Voy sacando palabras para ser testigo, ser cómplice de esta vida, de miel amarga y abrigo. Las preguntas son piruetas, van los hilos enhebrando, cielo, aguja y poesía, tus respuestas van labrando. Este bar de vuelo alto te regala su cristal, alzo el vaso en tu presencia, bienvenido al litoral. Bienvenido al litoral, Norton. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Impactado de esa presentación inicial. ¿Gustaron las cuartetas o no? Se pasó. Salud por eso. Ya, entremos en detalle inmediatamente, porque aquí venimos al Bar Litoral a conversar sobre vida y obra de este artista. Estamos aquí con Norton Massa en su taller. Ustedes lo pueden ver aquí en tras este ojo de pez. Esta es la parte de música tuya, como tu discoteca, digamos. De algunos, aquí trajimos algunos discos que vamos a poner en esta conversación. Oye, qué buen disco ese, ¿eh? Te pasaste. Por acá hay otro. Mira. Ese disco lo vamos a poner, el disco invisible. Ya, bueno, aquí tenemos David Bowie, etcétera. Es que yo no, ayúdame con... A ver. Lo que pasa es que en tu programa me decías de poner música. Entonces, justamente atrás mío tengo un par de vinilos y qué sé yo. Un par, dice. Entonces, seleccioné 4. Viene ecléptico, para tener un poquito de todo. Entonces, vamos a escuchar a medida que pasa el programa Egberto Gismonti, un gran brasileño, un gran compositor, con el disco Sanfona, un disco muy bello, con un tema vamos a poner. Después alguien que, aunque parezca curioso, van a decir, pero ¿cómo no lo conocí? Lo conocía, pero nunca lo había como estudiado musicalmente, en el sentido de escucharlo como amerita todo trabajo. Detenidamente. Qué buen disco va a empezar a escuchar a Bowie, un compilado. Claro, un compilado de los grandes éxitos y me gustó mucho. Después, obviamente... Un clásico. Sí, tiene que ver con la infancia y todo eso, la maternidad casi. Y acá... Una colaboración en conjunto. Es una coincidencia, que tenemos aquí justo al cantante de este disco, entonces me siento afortunado de compartirlo con usted, ¿no? Justo con uno de los personajes fundamentales de este proyecto musical. Sí, con la carátula, hay que decir que es de Norton Massa. Aquí lo voy a poner. Año 2016. Hermosa carátula. Ahí contaremos. Sí, pues bueno, escenografía y toda la weá. Ya, oye, partamos. La primera y única pregunta de este programa es el misterio, en el caso tuyo, el misterio de las artes visuales. Yo siempre hablo del misterio de la música. Uno nunca sabe en qué momento, por lo menos me pasó a mí, y he entrevistado a un montón de colegas aquí en el Bar Litoral, y muy pocos saben como en qué momento decidieron como que la música te atrapa y cagaste y de repente estáis metidos en la weá haciendo canciones, tocando en vivo y empezando como un trayecto. A ti, ¿de qué manera te pilla esto de las artes visuales? O sea, como en qué momento tú decís, puta, esta es la vía por donde tengo que ir, por aquí, por alguna razón específica, viste alguna obra de alguien, alguna conversación de un amigo en el colegio, un familiar, ponte tú. ¿Qué es lo que fue que tú dijiste, weón, qué interesante este lugar? Por aquí, quizás me voy, o qué interesante, y te empezaste a meter a jugar y... Cuéntame un poco eso. El arte llegó así como, no sé, como el clima. Yo diría incluso como los meteorólogos chilenos contemporáneos. Sí, va a llover hoy día y no llueve. Tormenta mañana y un sol terrible. Bueno, así llegó, insospechadamente. Obviamente de pequeño. Eso sí fue un punto importante, que de muy niño siempre dibujaba, hacía cosas, jugaba con una historia, básicamente. Bueno, en general todos los niños juegan con historia, pero en particular los primos me contaban de que uno era más detallista en el proceso del juego. No sé, jugamos las bolitas,
Me gustaba hacer un caminito con la bolita, qué sé yo, para molestar a un perro que dormía. Te caía la bolita en la cabeza. Tipo pesado. Y ahí dibujaba mucho, pero en el momento gran impacto tuve la suerte, luego de una desgracia, porque estuvimos viviendo fuera de Chile, de la suerte de como alrededor de los 8 años, ir al Museo del Louvre. Y claro, un niño entra a la sala de pintura francesa, imagínate, uno queda pero impactado porque yo dibujaba con los plumones, unos pinceles que parecían, no sé, Freddy Turbina, digamos así, la chasca así, todo parado, porque no tenía técnica, entonces trataba de hacer no sé, pintar un caballo y parecía loro, después pintaba un loro y parecía, no sé, caballo o cangrejo, porque uno no tiene la técnica, no tiene nada. Y pintaba cosas cotidianas, cosas del diario vivir, dibujaba, digamos. Y en el Louvre fue como la primera vez que dije, ¿pero qué es esto? Le dije a mi madre y mi padre, a ambos le dije, esto no es pintura, esto no, sí es pintura, me dijeron, es pintura. Y ahí ingenuamente dije, pero ¿cómo? Si a mí no me salen así. Entonces dice, no, si es verdad, es cuadro, no se puede tocar, pero de verdad que son cuadros. Y me fui acercando, además el tamaño, porque Jericó, todas esas pinturas, cuando uno es niño, debe medir, no sé, 6 metros por 5 el cuadro, y uno tiene apenas 1,20 m. Imagínate, como son 5 yo para arriba. Entonces, es monumental. Y ahí dije, no, que esto no puede ser una pintura. Y al final dije, seguramente es un truco. Algo pasa ahí. Y después con los años te percatas que es la técnica, básicamente. Pero fue algo de muy niño que salió en un contexto, yo diría como... Sí, nunca como que me di cuenta de que eso iba a ser en mi vida, que eso en mi vida era eso. Pero sí, cuando fui al Louvre fue como, wow, esto sí que es serio, en el sentido de que todo el mundo mira un cuadro. Y el cuadro es el observarlo, contemplarlo, analizarlo, pensarlo. Y de pronto no entender nada, pero solamente sorprendido frente a la técnica, a la figura humana, cómo la pintaron. Y eso a mí me dejó muy, muy, muy marcado. Es que me acordé de varias cosas con lo que me decís. Por un lado, tu obra y a veces también cómo tú presentas tu obra, que tiene que ver con esos formatos, una obra bien disruptiva en formatos clásicos, ¿cachai? Por otro lado, me acordé de una historia que me contaba Carlos Corales, guitarrista de Guaturbia, que él en los 70 se fue a vivir a Nueva York. Entonces, era el rock, ¿cachai? La guitarra, estando en Chile antes, lo descubrió a través de discos. Pero ya cuando tenía 20 y algo, tuvo la posibilidad de ver en vivo, así como tuviste los cuadros de los pintores más importantes a los 8 años, que eso, como tú decís, cuando te vas acercando y notáis el detalle, así que, ¿cachai? Que hay como una magia ahí. Él me decía lo mismo, weón. Fui a ver a Led Zeppelin y vi el equipo que ocupaba, o los Who, y vi el equipo que ocupaba Pete Townshend, el equipo que ocupaba, o sea, se acercaba a la emisión de cómo sonaban esas guitarras que a él le gustaban, y que era absolutamente distinto en términos de corporalidad, ruido. ¿Qué te pasa a ti? Porque es una pregunta que se lo he hecho también a otros invitados que vienen de las artes visuales en Chile, que se enfrentan a la pintura a través de un Taschen o incluso a través de una fotocopia, y tú tenés la experiencia también desde chico de enfrentarte casi como en el cuadro mismo, o sea, en la tela. ¿Qué es lo que a ti después cuando empezaste con el oficio ¿cómo se llama? A trabajarlo, a estudiarlo, se te hizo un poco más familiar, por ejemplo, que el trazo de cerca tenía una particularidad más ruda, más cruda, y que desde lejos se armaba como que la relación con la pintura, con la obra, ¿cachai? ¿Se entiende un poco para dónde voy? Perfecto. Entiendo perfectamente. Y yo diría que los trabajos, en general artístico, yo creo que hasta musical, como lo estás planteando tú, tienen que ver con la distancia, la importancia de la distancia frente a algo. Y eso es muy loco, porque cuando yo fui al Louvre, yo no sabía nada de distancia, menos de pintura. Yo me gustaba pintar, nada más. Sabía que habían pintores, existían y todo lo demás, pero verlo en vivo fue el impacto de la técnica, ¿no? Por cómo lo hizo, cómo logró ese truco, esa magia. Pero después lo volví a revivir, porque después me fui a estudiar a Cuba. Entonces, muchas obras contemporáneas, la veía por libros, la veía
distintos soportes, sobre todo libros, en esa época no había internet, y fotocopia, como tú dices, y tú veías, por ejemplo, obras de X, a lo mismo, determinadas, con una factura, un acabado perfecto, decía, oye, que es una joya, como lo de haber lijado como 5.000 años, porque era tan perfecta. Y cuando la ves en vivo, te percatas que dijo, pero no tanto, porque y veis la manualidad, veis como que el empaste no es tan perfecto, pero cuando lo ves en vivo, entonces la sorpresa más encima de la impresión, como tú puedes jugar y trucar un resultado final, y al final cuando tú ves la obra en vivo, es distinto a verla en un libro, porque en un libro tú lo ves algo como celestial, ¿sí? Algo que solamente está en un alcance superior. Y cuando tú la ves en vivo, la humanizas. Dices, ah, no, hay un tipo que estuvo lijando, o varios, pero porque tú ves que se soldó, se trató de ocultar la soldadura, porque uno se pone obsesivo en la técnica, cómo resolvió el problema, y cambia plenamente en vivo. Y yo creo que la música debe ser similar en ese sentido. Sí, pues cuando hay banda en vivo, es como me acordaba de eso, como la misma impresión. Tú eres un artista de una factura de obra que es de alto nivel, o sea, en general lo que se comenta, aparte de la potencia de lo que dice tu obra, también es como cómo la hizo, ¿cachai? O sea, cómo metió este weón ¿cómo se llama? Un guanaco, weón, al medio del Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, o la del Bella Arte, el Rapto. Bueno, hay mucha gente que en el Rapto se conectó con Norton Massa, con tu obra. De hecho, creo que ha sido una de las obras más visitadas dentro de las que se han montado en ese espacio. Porque primera vez que llegabais, quizás una obra que, aparte la habitabais, o sea, llegabais, estabais dentro de ella, de alguna manera. Había un efecto visual que proviene como de un área, no sé si podríamos decir como más de la puesta en escena, digamos, como quizá ir a ver como lo que pasó con los locos que después se llamaron Cinema, no me acuerdo cómo se llaman, un grupo de teatro que... Sí, La Tropa. La Tropa, claro, que la gente salía, weón, esto es como ir a ver teatro, cine, ¿cachai? Solo por un efecto visual, como la factura era tan bien elaborada y jugaban con eso mágico, ¿cachai? Mi pregunta va a lo siguiente, como tú finalmente mostráis, yo lo veo como desde la pintura, aparece un espacio tridimensional en el cual uno empieza como a habitar la pintura, es como meterse dentro de la Gioconda, por ejemplo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu inspiración? ¿En qué momento tú dijiste, puta, paso de la pintura a este 3D? ¿En qué momento hace ese ¿cómo se dice? Como ese traslado. Claro, a lo tridimensional. A la espacialidad, también puede decirse. No, nada, todo se dio muy natural, ¿no? Se dio muy natural. De hecho, cuando terminé la escuela, que fue en Cuba, de arte, por lo menos la parte más importante, después estudié en Francia, pero fueron menos años. Pero en Cuba tuve lo que es la academia y todo aquello. Y claro, al final uno sale con el conocimiento técnico y todo, y termina con el título de pintor. Y al final uno se pregunta si a lo mejor no era mejor pintor de muro, de brocha gorda, no sé, porque costaba resolver una obra, siendo bidimensional. Entonces era, pocha, pintaba para acá y para allá, y unas telas la agarraba a cuchillazo para ver si pasa algo por ahí, de cirujano, no sé, por decir algo. y no sucedía mucho. Entonces vino la pregunta siguiente, que fue, a lo mejor no soy buen pintor, las dudas y todo. Y al final no, fue más simple. Me di cuenta en el fondo que tenía que jugar. Y generalmente los juegos más lindos son los colectivos. Entonces las obras se gozan y se disfrutan en un espacio colectivo. Entonces, donde el espectador es parte de la obra, según la postura donde esté situado. O de pronto es espectador de la obra porque hay más gente adentro de la obra y él ve desde afuera. Entonces está dentro y fuera. Entonces, en el fondo, esta es parte de un juego, es parte de un imaginario construido, en donde, como sucede en la tropa, la ex tropa, está lo lúdico. Y lo lúdico es el juego, y el juego tiene que ver con la sorpresa, el imaginario. Y eso hace que los espectadores se sorprendan porque sienten una
una especie de completar un sueño, una cosa desde el juego. Entonces, en el fondo, yo puedo hacer obras con juguetitos pequeños y de pronto te puedo instalar un guanaco en un museo parado de cabeza. Pero eso es lo lindo, porque igual sigo jugando. Eso es lo que no hay que perder. Y eso se transmite en la factura, en la forma de los materiales. De pronto utilizo materiales más sofisticados que otros, no porque quiera demostrar un material, sino porque la obra lo requiere. O de pronto uso cartón, porque la obra lo requiere, cartón con scotch y es suficiente, pero juego, nunca dejo de jugar. Y eso yo creo que es muy importante en el momento de la creación y en el aspecto tridimensional, bidimensional, digamos. Así. Oye, vamos con antes de esto, un saludo. Hagamos un saludo porque está muy buena la conversa, Norton. O sea, saludo a todos los parroquianos de Bar Litoral. Estamos en radiozeta.cl conversando aquí en el Bar Litoral con Norton Massa, artista visual chileno. Y nos vamos con la primera canción que programaste. Vamos a mostrar el disco aquí. Y tú hablaste de la adolescencia. Iron Maiden siempre se relaciona con habitualmente como que un gusto adolescente que recién pararon de tocar Chancho en Piedra, que tiene como la misma el mismo arraigo en la gente, como que lo escucharon desde niño, lo van a escuchar después con los hijos, con la familia, el hijo del hijo del hijo, y una tradición ya se transforma en una tradición familiar cuando... Claro, Seven Son. Y Iron Maiden tiene lo mismo, es como vaya a verlo y está en las familias completas, weón, con todas las poleras, todos los discos. No, todavía falta la sala cuna nada más, la maternidad con tercera edad, está todo junto. Y está lo lúdico también, en el personaje. Eddie, aquí está, ¿no ves? Tú lo ven ahí, es un personaje importante. Pero además Maiden tiene esa cosa, la ilustración, tiene todavía, también un punto muy importante a mencionar, mantienen aún esa factura. El escenario clásico, el telón, teniendo toda la tecnología y poniendo fuego y luces. Ellos usan recursos entre lo visual que humaniza la puesta en escena. Entonces está el telón, está el escenario bastante básico, pero con telones. Eddie, un hueón en zanco. Claro, entonces es un tipo en zanco, está todo el mundo nervioso, ojalá que no se tropiece con el cable, pero igual te digo, ¡oye, qué increíble! Pero no es ese artilugio contemporáneo que es súper sofisticado, no, un show humano, humanizado. Entonces, a mí Maiden de chico me marcó, no tan solo Maiden, sino el metal y el rock, heavy metal, todo. Y nada, recuerdo infancia Maiden, así que vamos a poner un tema de este disco del Somewhere in Time, así que eso. Sí, pues, vamos con Wasted Years, Iron Maiden, Somewhere in Time, en Radio Z, Bar Litoral, para toda la fanaticada.
Estamos de vuelta con Norton Massa aquí en Bar Litoral, radioz.cl. Se te cayó la parte, parte del rock. Para ti la música es súper importante. Desde chico, una vez me contaste que erais como el dealer de disco en Cuba, cuando es chico, o algo así. Era como el weón chascón que está allá, trajo un disco de Slayer, weón. Cuéntame esa historia porque era súper, sobre todo en una época en donde el internet no había ningún acceso por ninguna parte, aunque te la rebuscarais, los discos eran lo más escaso que había, entonces nos juntábamos a escuchar un disco con amigos, el disco que había entre... Impresionante. Cuéntame eso. Ya, lo que pasó es que en Cuba ya escuchar música en inglés era súper mal visto. Y más encima metal ya era contrarrevolucionario. Entonces escuchar Iron Maiden era como puta. Era súper censurado. Y además no había internet, no había nada, mucho menos pasar en la tele un Iron Maiden o algo de ese estilo. Era ya otro universo. Física cuántica, digamos así. Entonces ya políticamente era súper mal visto. Entonces me gustaba, empecé con Led Zeppelin, lo clásico, y llegué con el CDC, llegué a Iron Maiden y ya con todo. Ya con todo como una locomotora. Y claro, obviamente ahí uno genera como cierta imagen como negativa de uno hacia el sistema. Dice, oh, este weón es súper contrarrevolucionario porque escucha en inglés. Bueno, yo no sabía ni lo que cantaba ni lo que decía. Yo escuchaba el ritmo nomás, me gustaba, no sé, los riffs, me movía la cabeza. Pero no sabía cuál era el contenido mucho de las letras, más o menos, sí, obviamente, grandes rasgos, pero nada así como se especulaba o anunciaba. Pero tenía la suerte que estaba mi papá en un momento en Francia, entonces yo viajaba algunos veranos a verlo, mis hermanos, y en uno de esos me traje, por ejemplo, el Master of Puppets de Metallica, traje de Anthrax también, de King Diamond, imagínate, era como diversionista ideológico, me acusaron. Y llegué, yo no sabía que era eso, diversionista Ideológico. Sí, una cosa, diversionista ideológico es algo muy curioso. Entonces me llegué con esa música y obviamente de ahí pasé a super estrella, digamos, de dealer musical. Porque de no tener un casete grabado y requete grabado, llegar con un vinilo con el Master of Puppets, imagínate. Se generó una cola en la casa, en el departamento, hacía una fila, todo el mundo quería grabar el cassette del vinilo, no del cassette de cassette, del vinilo. Entonces algunos privilegiados, los amigos más cercanos, se quedaban en el living y grabábamos el cassette. Entonces lo grabábamos en tiro lento, entonces escuchábamos el disco, el Master, era un robot todo. Entre tanto pasaba mi vieja, oye, quiero un tecito, no, ahí no me todo al lado del parlante, dolor de cuello. Y después hubo que grabarlo en tiro rápido porque la cola seguía creciendo. De la gente quería grabar, escuchar tu disco, tener su disco. Entonces grabamos de cassette a cassette en tiro rápido. Y ahí yo creo que se inventó el death metal. Más rápido ahí era mate, y te lo pones cabeceando así en el parlante a una velocidad descomunal. Y son historias así tan sencillas, tan ingenuas o producidas por accidentes políticos incluso, porque si no estaría en la radio. La música pues no estaba. Entonces uno contribuyó un poco al diversionismo ideológico metalero. Sí, aparte son hábitos ya extintos, pues, bueno, ya no existen. O sea, le habláis hoy día a un cabro que nació el 88 y ya no cachó que weá es grabar rápido, lento. Lápiz Bic, eso es peor. Decía, no, y usar el lápiz Bic para ver cassette. Claro, lo usan para otras weas, también hoy día se mantiene en el tiempo, el lápiz Bic. Para otras cosas que no tienen que ver con música, a veces sí, pero esto de la música, de lo disruptivo también de la música, porque tú me decías, claro, no sé qué chucha hablan las canciones, pero en realidad me estáis nombrando bandas que todas tienen un contenido político más sencillo, otros más complejos, pero algo están diciendo a través de sus canciones en términos sociales. Tú, Norton Massa, cada obra que uno ve tiene un contenido social, o sea, sí o sí. Yo creo que las que por lo menos yo he visto, las que están más fuera de eso son quizás la acuarela, que es más abstracto, es más como poético, digamos. Pero en general lo que veo en tu obra siempre hay un contenido. ¿Cuáles son los tópicos que a ti te mueven como cuando te enfrentáis? No solamente lo explícito de tener un guanaco después de un estallido en el Museo de Arte Contemporáneo, que es mucho más explícito de lo que venía haciendo antes, siento yo.
pero ¿cuáles son los tópicos que mueven tu obra? Como que en el fondo sostienen tu obra. No, a mí me interesa mucho trabajar con los poderes fácticos. De hecho, hay gente que me agarra para ahí está el de los poderes fácticos. Que siempre usa ese lenguaje. Que viene de la época del rock, cuando yo estaba chico, porque siempre era escuchar metal, como dices tú, igual tiene una postura política, porque básicamente indudable. Entonces, están todos bailando salsa, y yo, puta, metal era distinto a nivel social y todo lo más, y eso involucraba una postura. Y eso lo he seguido desarrollando en mi trabajo artístico. He hecho muchas obras que aluden a problemáticas globales. Eso también es muy importante mencionar, que hay gente que cree que obras que hago son destinadas a Chile, nada más, el caso del guanaco, por ejemplo, y los guacamayos que se posaban sobre el guanaco, esta ave que se extinguieron, es mucho más allá. Es decir, no tiene que ver con Chile en sí mismo, sino es un modelo de mundo que se ha creado a través de la violencia, de cómo ha funcionado el capital, cómo funcionan los recursos, la desigualdad, el tema de la inmigración clandestina, la inmigración en todo su contexto, el drama de la inmigración también, no tan solo el hecho de emigrar, sino de el recorrido del migrante, todo el sufrimiento. Y de la ausencia también, sacado de la estadística, de cómo, por ejemplo, ahora se perdió este submarino, digamos, viendo el Titanic, pero una semana antes fallecieron 500 y tantas personas, donde habían 90 niños aproximadamente, no se sabe bien. Esas son estimaciones. Llegaron yo creo que dos tablas de surf a ver qué pasaba, y listo. En cambio, los otros invierten recursos para rescatar el submarino, en fin. Hay una desigualdad emocional, hay una precariedad territorial, hay una simbología del desastre humano hoy en día. Entonces, lo que te permite es justamente hacer obras que de alguna manera se entretejen para seguir haciendo un telar de pequeños nudos, construcciones que nos hablan de una realidad. Yo creo que eso es muy importante, en el fondo, utilizar determinadas plataformas, como en este caso, la suerte que tengo yo de poder, a través de una obra de arte, poder seguir tejiendo este mundo real, digamos, a través de muchas historias que nos vinculan a todos. Entonces, en ese sentido también es importante mencionar que también el alcance de la obra es mucho mayor, porque estamos todos interconectados. Estamos todos relacionados. En aquel tiempo no había internet para escuchar música, hoy en día sí existe. Pero también es una herramienta, como podría decir, el alcance del desastre es mucho mayor. Por eso mismo, la guerra en Ucrania, el tema del puente de Crimea, en fin, y todo lo demás. En paralelo en Palestina pasan atrocidades, como también la información circula. Entonces, toda esa mirada te genera, cada una de ellas o cada percepción de ellas te genera una obra o un proyecto nuevo. Sí, era muy, muy, muy interesante, y solamente lo voy a enunciar para que a la vuelta de las dos canciones que vienen, y tenemos también una pausa comercial. Estamos aquí con Norton Massa en Bar Litoral, radiozeta.cl, que claro, cuando estaba ese guanaco parado al medio de la nave central del MAC, también estaban sucediendo otras dos obras tuyas que de alguna manera dialogaban, una más directa que la otra, siento yo, desde mi perspectiva, que era la de los fragmentos de la Plaza de Dignidad, pero habían otras que eran una exposición de como a la antigua, pero de pintura clásica, pero con situaciones cotidianas, pero bien bizarras también. O sea, que había... eso te voy a preguntar después, porque tiene que ver con el acercarse a tu obra, tiene otra lectura. O sea, tu obra es de lejos una cosa, de cerca otra, porque también responde como a lo que uno está criado. Puta, de ahí te voy a preguntar. Vamos primero a escuchar, mira, este disco de acá, que vamos a escuchar dos canciones, de Egberto Gismonti, de Sanfona. Vamos a escuchar 10 años. 10 años, sí. Sí. El que no conoce Egberto Gismonti, a ver, voy a poner acá el micrófono, ¿lo escuchan? Porque es direccional. Mira, aquí los que no conocen, Egberto Gismonti es un gran músico brasileño, compositor y todo. Y este es uno de los discos que me marcó mucho, porque después del rock y todo eso empecé a descubrir el jazz, y pasé por Keith Jarrett, Charlie Hayden, en fin, todo eso, y descubrí la atmósfera música de Brasil con Egberto Gismonti, que es muy impresionante.
Y Después vamos con SW de esta banda chilena. claro, y siempre dije, uy, algún día me gustaría hacer una carátula, un vinilo, qué sé yo, y juntar a todos los amigos, a cabecear al parlante. Y justo se produjo algo de esa característica, de una banda donde tenemos aquí el cantante, White Schaffer, y una banda también que igual obviamente tiene un contexto social importantísimo. Hay un punto que yo debo mencionar. Yo me siento muy afortunado de ser parte de este proyecto, porque es un aporte visual, pero el trabajo que está detrás es maravilloso. Pero me encantaría que la gente lo pueda escuchar, porque es una obra muy visionaria como proyecto, porque se produce mucho antes del estallido, mucho antes de situaciones que son muy emblemáticas, ¿no? Para el Chile reciente, incluso con la conmemoración de los 50 años y todo lo que ha implicado, la indiferencia, digamos, emocional y lo crudo que ha sido el país. Este es un disco que permite recorrer ese Chile que se creó después. Sobre todo, por ejemplo, la canción Me Estáis Hueando, por ejemplo. Sí. Habla muy claramente en lo que se ha convertido Chile. Así que ojalá que lo puedan disfrutar de este discazo. Gracias, Norton. Vamos con 10 años de Egberto Gismonti y vamos con SW Weichafe aquí en Val Litoral. Nos vemos a la vuelta. Seguimos con Norton Massa conversando.
Estamos de vuelta aquí en Bar Litoral con Norton Massa, gran artista visual chileno. Norton, ya. Lo que dejé enunciado, tú en esta exposición donde estaba tu ¿cómo se llama? Tu guanaco de tamaño real, 1 a 1, al medio parado con un guacamayo con la parte superior, una pareja de guacamayo. Que en un momento se movían, después no se movieron, después sí. Pero también habían dos obras más tuyas dialogando con este que era imponente igual, o sea, todo el mundo se quedaba ahí por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos. Genera un vértigo, una obra que genera un vértigo, obviamente nunca he visto un vehículo ese de tamaño, ni chico, así. Hay un relato ahí súper importante, no solamente en el guanaco, sino que también, como hablaba adelante, otra exposición de corte más clásico, que era como más pictórico, que son, podríamos decir, como puesta en escena que tú haces. Lo que pasa es que en ese proyecto se llama Analogía de la Realidad, que es el título principal, que es la obra del guanaco, del carro con los guacamayos. Había en el pasillo del Bellas Artes, había una exposición, pues sí, no una exposición, una serie de obras que se llaman Fragmentos de un Impacto, que eran residuos del estallido, sacados de la Plaza Dignidad, Plaza Italia, como quieran llamarla, así a esta altura, y sobre los cuales creé mundos paralelos, que hablaban sobre una realidad, un sueño, una utopía, una rabia, en fin, sobre los fragmentos que en alguna medida son los residuos de lo que sucedió. Y en otra parte, al lado del carro, estaban dos obras, que es una serie antigua, que se llama Sinfonía del Poder Eterno, que tiene que ver en el sentido de la sociedad que se ha construido, en el fondo, que está la mujer en la cocina, pues se llama la cocineta, y el hombre se llama el hombre en su átomo. También tiene la destrucción, tiene que ver sobre la violencia. Entonces, son obras muy clásicas donde yo tomé a Vermeer, gran pintor holandés, lo cité, cambié incluso el ángulo del cuadro, el enfoque, no tan solo formal, en el sentido de que la cocinera, en la lechera de Vermeer, se ve de otro ángulo, pero la mía se ve de otra mirada a la ventana, se ve hacia afuera, pero el espíritu está, el gesto técnico de la lechera está aquí en la cocinera, pero en un contexto de salvaje, donde está, no sé, el sobreconsumo, está el tema ecológico. Entonces, si te fijas, son el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, en el contexto social. Cómo este modelo nos ha llevado a eso, la mujer en la cocina, el hombre está creando sus cosas. Entonces era cambiar esos paradigmas, era como pensar de otra forma. Sí, pues, y son como imágenes media, yo me acuerdo de la cocinera medio medieval, así como, sí, pues, ahí está, pues. Y está la Coca-Cola siempre. Esos son también la contraposición de digamos, de los iconos pop dentro de una obra. La televisión, lo que uno ve cada día. Empiezo a escuchar música y salen 3 comerciales o este mismo programa, de cuando salimos, vamos. Es que para allá iba. Yo una vez fui a ver una obra tuya hace muchos años, que era como una especie de catedral de lejos. Del paisaje y sus reinos. Ya, pues, weón, y lejos la weá se veía así, weón, espectacular. Así como como un reino, pues, weón, y como de ¿cómo se llama? De cuento, así. Iluminado, con una luz como difuminada por detrás, weón, con lucecita, una forma increíble. Pero en la medida que uno se iba acercando a este lugar, ahí notando que era un espacio construido con pura basura, básicamente, con puro desecho. Imágenes, escenas bizarras dentro de este lugar. Aquí lo que quiero es lo siguiente. Está este atractivo inmediato que tiene que ver con la belleza en el arte, que igual es un tema, lo de la belleza en el arte, que es lo bello y todo eso. Pero luego también, y eso bello que te atrapa y que te encontráis, weón, con un discurso muy crudo en cada... No solamente me pasó, creo que esa fue la primera vez que vi una obra tuya, que me pasó ahí, sino que también me pasó con todas las obras, pues, weón, que empezáis a ver los detalles, y los detalles te van hablando
situaciones bien Sí, es como... extremas. Sí, te entiendo perfectamente. En el fondo tiene que ver un poco como el mundo retroluminoscente submarino. Es decir, tiene un peso, tiene una luz ahí en la oscuridad profunda, y el otro se acerca a la curiosidad, o saber qué es. Listo, hasta ahí llegó. Entonces, tiene que ver con eso, la seducción a través Seducción. de la composición. Esa es la palabra. Entonces uno se va acercando y después está ahí atrapado. Es como una planta carnívora, digámoslo así, en el sentido de la voz. Claro, porque la nube, esta nube del rapto, finalmente era como... También tenía lo mismo, en la nube habían como desperdicios marítimos, gente, me acuerdo en esa época que había toda esta gente que naufragó en África, en el Mediterráneo. Se hace reciente sobre el barco y el submarino. Claro, y esto en contraposición con Hulk, los Transformers, como todo ese imaginario posguerra, como Guerra Fría, digamos, ¿cachai? De la eterna pelea que nosotros vimos todos cuando chicos de los gringos con los rusos, Rocky. Vaya combo con el gringo y terrible. Claro, está toda esa lectura mezclada y de alguna manera también como denunciando algo. Y tiene que ver con eso que tú decís como, puta la weá linda, weón, porque uno se acerca a lo bonito. Es como, ¿sabéis lo que me acordé la película de Charlie y la fábrica de chocolate, la de los 60? Que es como una weá así, pues, como que los niños se alucinan, pero luego, weón, se meten en una situación donde no se pueden comer una golosina porque si no, weón, lo echan. Como que hay una situación muy, ¿cómo decirlo, weón? Como media terrorífica, así. Casi todos los cuentos de niños son de terror. Bueno, los hermanos Grimm, sí, pues, son... No sé, veí Tommy Jerry y lo que sea, ya es como, uff, es como terrible. No sé, el ratón y el otro y el gato. Y como siempre, dibujo animado, si uno se pone fríamente a analizarlo, es súper crudo. El arte permite eso, permite que la gente se acerque, digamos, y de pronto sorprenderlo con algo, pero ya es tarde, ya están metidos, sumergidos en la reflexión, en qué medida o cómo ellos están frente a eso. Esa es la gran pregunta. ¿Qué sientes tú frente a eso o qué hacer frente a eso? Hoy día estamos frente a un cambio como paradigmático igual, como que muchas obras y artistas del siglo pasado están ultra cancelados y funados, muchos de ellos. Pero mi pregunta va a qué punto. ¿Cuáles son los límites del arte en relación a los temas a abordar y de qué manera abordarlos? ¿Cachai? ¿Tiene límites? ¿Es ilimitado? ¿El arte es algo que no entra dentro de lo ético, lo moral, para ti como artista, y tu obra también que también cruza a veces ciertos límites que son necesarios para despertar, como lo disruptivo que es? Sí, no, yo creo que... Por ejemplo, cuando hiciste el Cristo, weón, con unos Calvin Klein, con unos tatuajes y una pistola en la mano, weón. En la época hablamos de una época donde había mucha guerra en el Medio Oriente. No, lo que pasa es que el dicho es muy bueno, la realidad supera la ficción. Entonces, por lo tanto, cuando hice esa pieza, y otra anterior que se llamaba Luces de Caos, estaba hablando sobre el tema de la pedofilia en gran medida, sobre el caso de la institución. No estoy diciendo que todo creyente tiene que ser en esa conducta, es una institución de poder. Como aparecían los casos en Irlanda, en todos lados, será indudable que mi obra no es nada, es una representación de algo que encima es una representación, no es. Entonces, por lo tanto, en esa medida de objetividad yo no soy nada, solamente ilustro algo que sucede, o un pensamiento, o llevo una hora a pensar sobre algo que sucede. El tema sobre hoy en día de cómo desarrollar una obra y generar una amplitud referente al hablar o no hablar de algo, yo creo que ya eso es un tema mucho más complejo porque trasciende el arte, ya tiene que ver con la conducta cotidiana. A veces uno mismo no sabe qué decir, o se enreda todo. Yo que hablo enredado, me tengo trabalengua de aquello, siempre era el temor a que llegue otro y me diga, no, este no es inclusivo porque no ocupó una coma, no sé, o escribí sin el arroba, entonces automáticamente, no, este tipo es machista porque no... Es súper complejo porque una vez incluso trata de arreglarle y es peor. No, más encima el tipo maltrata a los animales y nada que ver, pisó el gato porque se puso nervioso. Y entonces es un arma a doble filo porque
En el fondo está generando también una... Sí, yo creo que es indudable, es necesario ir cambiando los paradigmas, necesario incorporarse, y tengo esta obra, por eso puse esa obra de El hombre y la mujer en la exposición. Tiene un tema estructural de la sociedad, como se fue batizando, y es una crítica frente a eso. Pero también es súper violento también, a veces como te presiona el modelo nuevo y te empieza como a tirar contra las cuerdas. Y desde ahí es difícil plantear algo. Es como un artista, por ejemplo, también sucede, si un artista tiene mucho éxito y a uno no le gusta y no le puede gustar porque no es un tipo de obra que me interesa, igual hay gente que dice, no, mejor no decirlo porque está ahí juzgado con otro adjetivo sobre algo que en el fondo no me interesa esa obra, pero no te interesa, será por algo, y ahí empieza el problema. Entonces yo creo que es bastante complejo para todos, artista o no artista, esta nueva mitad de hoy en día. Oye, Norton, te agradezco la conversación. Se nos hizo corto el tiempo porque ya estamos en los últimos 3 minutos, de hecho. Así que nada, pues agradecerte por esta conversa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí en tu taller. Se viene, yo sé que estás trabajando en algunas cosas y siempre lo estás haciendo. ¿Se viene algo a lo que podemos invitar a la gente que vaya a ver tu obra en algún lugar, alguna exposición de aquí al próximo año, no sé? Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Yo creo que siempre es sabroso o interesante poder plantear la mirada de uno en relación al trabajo. Sí tengo un proyecto en desarrollo de teatro, estoy haciendo una colaboración en escenografía, que eso será para octubre, así que todavía falta, pero vamos a empezar a dar ciertos indicios. Va a ser en el Teatro Nacional Chileno, en el Teatro Antonio Varas, al lado de la Moneda. Y después, bueno, en mi soporte, voy a empezar a decir de qué tratan los actores y todo lo demás, del elenco. Y nada, eso más o menos lo que más tengo hacia adelante. También la publicación de un libro, de una antología. Se viene antología. Una monografía de 12 exposiciones, un libro típico, esos libros gruesos, tapa dura. Pero bonito, lleno de fotografía. Y más encima el fotógrafo, puta que es bueno, ¿o no? Juan Carlos, un gran amigo, puta, saca fotos impresionantes. Juan Carlos Gutiérrez, pero el libro, tapa dura, imagínate. Típico que sale la pedida en la casa, el alma homicida. ¡Pah! Te lo achantó en la cabeza. Entonces, es como ese tipo de libro. Así que, nada, contento, cosas que se vienen y todo eso. Puta, bacán. Gracias, Norton, por... ¿Te queda vino todavía para hacer un último saludo en vivo y en directo? Ya. Muchas gracias a Rodrigo que está en los controles, muchas gracias a Radio Z.cl, a Ask for Jenny, Tienda Fotón y Flaming Pie que siempre nos tienen los catering, Tienda Fotón regala unos pósters increíbles. Sí, pues no, si nos vamos con una canción. Nos vamos con una canción espectacular que se llama Heroes, del gran David Bowie. Cerramos con David Bowie este capítulo de Bar Litoral. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Ya estamos tomando ya, así que imagínense cómo se viene el fin de semana. Ya. Nos vemos. Chau. Can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one